Agradecemos la presencia del jurista político Antero Flores Arauz para poder también entender y avisorar lo que pasa en estas horas graves, don Antero. Son graves para el país. Claro que son graves. Hay una gran diferencia entre el primer pedido de vacancia, que era en buena cuenta y resumiéndolo por habladurías. No había cosas realmente concretas ni corroboración. Era una sumatoria de votos y los votos deben ser consecuencia de algo, de una causa. Y no eran consecuencias, sino eran una sumatoria de votos, para bien o para mal, sumatoria, para la vacancia o para la no vacancia. Pero faltaba realmente la causalidad. Esta vez la cosa es diferente porque al filtrarse este documento, que es un instrumento público y de una institución muy seria como es la Unidad de Inteligencia Financiera, ya la cosa cambia. Ya hay elementos que acreditarían, y lo digo en condicional, que acreditarían que ha habido una actividad privada simultáneamente con la pública. Y eso es evidentemente incompatible, ¿no? Eso no estaba claro en la primera moción de vacancia para el tema de la incompatibilidad. Por lo menos, el tema, vamos, de la puerta giratoria o del conflicto de intereses. Así es. Por lo menos era la habladuría, el dicho. Era palabra contra palabra, pero esta investigación de una entidad seria en que da una serie de datos acreditaría realmente que ha habido un doble rasero. ¿Cómo es la incompatibilidad? Explíquele a los televidentes, porque siempre hemos, digamos, más o menos, como usted mismo lo decía, se ha tenido claro de alguna manera cómo se llama este conflicto de intereses, la impropiedad, ¿no? Esta impropiedad es ilegal, es decir, el hecho que Westfield, empresa unipersonal del presidente de la República, haya brindado servicios a Odebrecht, ¿no? En representación de otra persona, como se quiera decir, ¿no? Pero que haya brindado servicios de estructuramiento financiero a Odebrecht, mientras o en momentos en que Kuczynski era funcionario público, ¿cómo legalmente de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una falta ética grave o estamos hablando ya de algo que va más allá? No, no va más allá porque no hay delito. No hay delito. Es una infracción a la normatividad legal, pero no considerado como delito. Hay que distinguir haber recibido honorarios cuando tú tenías la obligación de estar a tiempo completo y a dedicación exclusiva como ministro de Estado. Entonces, de la información que se ha filtrado, daría la impresión de que cuando se ejercía el cargo público también se estaba prestando servicios, porque no eres un accionista más de una empresa que está radicada en el exterior. No es una cuestión de si pagaste impuestos o no, es cuestión de que esa empresa te ha pagado honorarios directa o indirectamente cuando tú estabas ejerciendo un cargo público tan importante como es el ministro de Estado. Entonces, por un lado, tenías una actividad privada que no debías tenerlo y por el otro lado, la pública que debió ser exclusiva, ¿no? Un punto central, por supuesto, Kuczynski alega, ¿no?, repetidamente el tema de la muralla china, como lo ha alegado su ex socio, ¿no?, y su ex empleado Gerardo Sepúlveda. En fin, eso tiene, por supuesto, muchos cuestionamientos, ¿no? Ellos dicen incluso que la ley de Florida, de constitución de empresas, no les exigía a ellos hacer explícita, ¿no?, la renuncia a la actividad con la empresa mientras él ocupaba un cargo público, que eso era, digamos, no había que hacer un trámite específico por eso. ¿Qué se responde a ello? Eso será allá, pero acá no. Acá las leyes peruanas son clarísimas. Y la ¿Qué nos dice la ley? La Constitución, que el cargo de presidente es dedicación exclusiva, no puedes hacer nada más. Lo único que podría hacer es parlamentario si el parlamentario ha sido luego nombrado ministro, pero no hay otro caso. ¿Qué pasa con los ministros que tienen empresas? ¿Qué ocurre según el régimen peruano? Muy sencillo. Una cosa es tener acciones y otra cosa es participar en una empresa y otra cosa es ser mandatario de ella, representante de ella, percibir retribuciones de ella. Yo tengo empresas también
y ¿Cómo soy ha hecho director. usted, cómo ha hecho usted con su estudio, por ejemplo, mientras era usted ha sido Licencia. presidente del Congreso? Licencia. ¿Licencia quiere decir que no obtuvo usted ni siquiera en el Congreso, utilidades en de el lo con- que en ganaba el esa con- empresa? En el Congreso es absolutamente diferente, porque no es a dedicación exclusiva. Hay incompatibilidades en determinadas materias, pero yo sí podría, ¿qué te puedo decir? Dar un asesoramiento, hacer un testamento, Pero como hacer ministro, un ¿no? contrato. Como ministro no, Y- porque es dedicación exclusiva. Pero a ver, para poder entender, Sí. porque este tema es de suma Claro, importancia así y es, de así es. suma gravedad y es muy importante que el televidente entienda. Kuczynski afirma que él no prestó en ningún momento ninguna asesoría. En honor a la verdad, el único documento donde aparece su nombre como equipo de parte de trabajo es cuando se presenta la propuesta a TGP, que él en ese momento no es funcionario de Estado. Él dice que todo lo demás es haber recibido utilidades de trabajos que, digamos, desconocía. Independientemente de lo creíble o no que sea esa versión, cuando afirmamos de la legitimidad de recibir utilidades de empresas que trabajan en este tipo de ámbito, ¿eso es ético en un ministro de Estado? ¿O no es aceptable no de es- ninguna, no de es ninguna manera? aceptable por una sencilla razón. No estamos hablando de si el señor es, ¿qué te puedo decir?, accionista del Interbank, uno más de tantos, y de repente del Banco de Crédito de miles. Acá son empresas unipersonales. Y tú sabes que perfectamente esas empresas unipersonales es como si fueras tú, lo único que existe para ellas es personalidad O sea, lo jurídica. lógico, otra vez, lo lógico es que en este caso el señor Kuczynski hubiera renunciado incluso a acceder a utilidades durante el periodo en el que su empresa unipersonal, ¿no?, brindó servicios mientras él era ministro de Estado. Es que no debería haberlo prestado porque era empresa unipersonal. Entonces eso es lo que se ve el conflicto de intereses. Mira, hasta antes de este documento tú podías tener palabra contra palabra y no dudar de la palabra del presidente. Pero hoy día estamos ante elementos nuevos que puede pasar cualquier cosa el viernes. Yo quisiera, o el jueves, no sé qué día es, yo francamente hubiera querido que nada de esto sucediera. Hay un- Esta es una sensación de, ¿qué te puedo decir?, de fragilidad gubernamental, en que no sabemos qué va a pasar en el futuro, y esto es una sensación muy desagradable y que lógicamente tiene repercusiones también en la economía, en la confianza en el país. Sin duda. Lo acabo de ver y yo he estado en Nueva York he regresado ayer en la noche y lo he podido palpar en las cuestiones profesionales que he tenido que hacer. Hay un comunicado que ha publicado, creo que hace menos de a las 6:50 aproximadamente de la tarde, la Presidencia de la República, donde, digamos, desmenuza, ¿no?, el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, por supuesto, pues en defensa del presidente, y habrá que leerlo, ¿no?, con cuidado. El tenor de este comunicado es que él insiste, ¿no?, en eso, en que mientras fue funcionario público, él no realizó ningún trabajo, ¿no?, de manera personal. Ahora, lo que usted señala con la naturaleza de la empresa unipersonal lo complica, pues, ¿no? Lo complica. Ahora, dos puntos adicionales. Uno es, claro, la oportunidad de la filtración de este mensaje, porque esto se filtra con dos titulares, ¿no? Uno es el chofer del presidente recibió más de $600.000, ¿no? Y el otro es el congresista Gilbert Violeta recibió 89.000. Ahora, uno lee efectivamente el informe y lo que se ve es que no. Ayer conversábamos con Víctor Andrés García Belaúnde, él decía, esto han sido lo de los 600.000 en dos armadas. Y una lectura simple del informe de Unidad de Inteligencia Financiera, lo que se ve es que en realidad son dos cuentas. Entonces, lo que complementa ahora estos comunicados, dicen, estos han sido depósitos hechos a lo largo de 11 años. Y bueno, la defensa del presidente dice, había un concepto de honorarios de este señor, y por el otro lado, pues era una persona de confianza que hacía los pagos domésticos de la casa. ¿Cómo observa usted esa parte? La veo, mira, Esa es la menos complicada. yo no le veo ni siquiera ninguna complicación. Es una cosa natural que el señor Violeta le haya prestado servicios a estas empresas o al señor Kuczynski directamente como abogado. No tenía ningún impedimento para hacerlo. Es su profesión, es un ejercicio regular de una actividad profesional. En el caso del chofer, te digo, si era una persona de confianza, totalmente entendible. Si él no estaba en el Perú o estaba dedicado a otras cosas, en fin,
oye, una persona de confianza que trabajaba tantos años con él y que le Es daba, normal, pues, ¿no? normal. Es normal. Yo sí, francamente, esa parte la creo y la verdad no la encuentro irracional. Si las asesorías hubieran sido hechas todas a nombre de First Capital, estaríamos hablando de otra historia. Y no de Westfield, me refiero. First Así Capital, es. la empresa de Sepúlveda, Así y no de Westfield, la Así empresa de es, PPK. así es. Eso es lo que Pero- no se entiende o el presidente no lo ha entendido como grave. Sí, pero no nos olvidemos también de que hay conexiones entre las dos empresas, Además, ¿no? Una contrata y subcontrata con la otra. Todo esto es bastante, ¿qué te puedo decir? Difuso, Complicado, tenue, difuso, no es etcétera. una línea Y complicada. esto no significa, ojo, bien clarito, bien claro, que haya corrupción. Pudiera ser que sean honorarios absolutamente legítimos, pero no era acorde con la prohibición que tenía el entonces ministro Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, e incluso no solamente durante el ejercicio de este cargo público, sino la ley también te señala que no puedes tenerlo después de un año en las empresas o actividades en las que tú tuviste una capacidad de decisión. Y evidentemente ser ministro de Economía en tema de inversiones y ser presidente del Consejo de Ministros en la misma cosa, más que lógico que no pudiera hacerlo, ¿no? pasemos al tema del conteo de votos. Son 87 votos con los cuales se ha admitido, 87 votos se ha admitido la moción de vacancia, que son los mismos que necesitas para aprobar la vacancia presidencial, las 2/3 partes. La primera moción se votó, me parece, con 94, ¿no? Habían un poco más. Como lo comentábamos ayer, ciertos puntos, ¿no? Hay fujimoristas que no asistieron, ¿no? Habrá que ver por qué asistieron o por qué no asistieron. Hay votos que podrían pasar de un lado al otro, ¿no? Se habla, por ejemplo, de gente como Jorge del Castillo, Gloria Montenegro, ¿no? De Alianza para el Progreso y demás. Ese escenario, ¿cómo lo observa usted de cara al jueves? Yo siempre he manifestado en estas cosas que una vacancia de un presidente de la República debe tener otro tipo de regulaciones e inclusive una garantía de debido proceso. Acá el presidente de la República, que es la primera autoridad del país, tiene menos derechos de lo que tiene un carterista, y lo he dicho varias veces. El tipo que te roba un celular tiene muchísimas más posibilidades de defensa de un presidente que los plazos son tan cortos 10 días. y se define, y no hay una cosa probatoria previa. Acá, por lo menos en la unidad de inteligencia tributaria financiera, te está dando elementos de juicio y te está dando documentación e información que antes no se tenía, y que esto puede hacer variar las supuestas votaciones que van a venir. Además, una cosa es admitir que se discuta, y yo siempre admitía que se discuta todo, y otra cosa es que votes a favor o en contra de una vacancia. Ahora, evidentemente, antes de que se diera a conocer esta información, el Poder Ejecutivo, tú sabes que siempre tiene algunos elementos que te pueden en el Congreso hacer variar las votaciones. Hay cartas de negociación. Hay cartas de negociación, obras que se pueden hacer, empleos que se pueden otorgar a parientes, en fin, hay muchísimas cosas, pero luego de que sale esta información, todo eso es muchísimo más difícil, ¿no? Al día siguiente, el viernes 23, exactamente en una semana, va a haber 2 escenarios, o 3 probablemente, ¿no? Pero los más probables es que o el presidente es vacado o el presidente se queda. Y por supuesto, claro, 3 me refiero a que si Vizcarra renuncia o no. Todo indica que Vizcarra no va a renunciar. Y habría 1/4 la renuncia del presidente. Y habría un cuarto que podría ser la renuncia del presidente, que hasta ahora él ha negado en todos los tonos que va a renunciar. Todos los escenarios son complejos. Complejísimos, pero el presidente tiene todo el derecho de resguardar su nombre, de defender el prestigio que tiene, de defender su apellido. Es una cuestión de honor, que antes era muchísimo más fácil hacerlo porque era palabra contra palabra. ¿Y por qué una renuncia resguardaría su honor en todo caso? Sería, ¿qué te digo?, menos traumático de lo que es. Una cosa es yo me voy de este trabajo, de esta actividad, y otra cosa es me votaron.
Pongamos, tiene, sí, bien. La connotación es diferente. Este es un escenario. Pongámonos en los otros. El presidente Kuczynski es vacado. Martín Vizcarra asume la presidencia sin bancada, sin un grupo político que lo respalde, a merced prácticamente de la configuración parlamentaria que tenemos hoy, con una oposición como la de Fuerza Popular dividida, el factor del indulto que juega también un papel a lo que vaya a ocurrir. Ese escenario, ¿cuál es, digamos, la preocupación que podría despertar? Yo creo que hay otro escenario, de que la cosa se vea tan complicada que todos estén, o la gran mayoría, de acuerdo en hacer un salvataje, porque acá es el juego de pierde-pierde, como estamos ahora. La gente realmente pide o clama para que se vayan todos. ¿El salvataje podría implicar qué? Porque ese es un elemento. Estamos hablando de todo el tema Kuczynski, pero también ha calado sin duda en la opinión pública el hecho que el resto de agrupaciones políticas reciban dinero de Odebrecht para sus campañas. Podrá ser dinero digamos, en una distinta configuración, pero para la gente es más o menos lo mismo. Que realmente para la gente es lo mismo, pero no es lo mismo recibir para un aporte de campaña y otra cosa es recibir ese aporte de campaña para que tú me des esta otra cosa. Eso es corrupción. El aporte de campaña no necesariamente es corrupción, y menos cuando tú no has llegado al poder. Por eso hay que distinguir. Pero esto tampoco es necesariamente una coima, doctor Antero Flores Arauz, lo de Kuczynski. O sea, por eso es también complejo. Por eso lo estoy diciendo, por eso lo estoy aclarando. Este es aportes de honorarios, no necesariamente significa corrupción, y eso hay que destacarlo. ¿Y cuál, para finalizar, un escenario en el cual Kuczynski se queda en el poder, también va a ser un gobierno sumamente difícil? Bueno, es sumamente difícil porque no tenemos ninguna garantía de que esto se vuelva a repetir. Puede repetirse y lo tienes a la presidencia de la República y el Ejecutivo zarandeado. Y te soy franco, va a ser bien difícil, teniendo un presidente zarandeado, de que personas correctas vayan a quererse o quedar o entrar al gabinete, a un nuevo gabinete, ¿no? En un futuro, finalmente, independientemente, o sea, de lo que uno piense en esta situación, sería importante que la figura presidencial quede de alguna manera más protegida, ¿no? O sea, es bastante vulnerable, es lo que nos estamos enfrentando ahora. Pero por supuesto que es vulnerable. Tan vulnerable es que el 21 o el 22 de diciembre se lo pudieron haber vacado, y sin ninguna acreditación de motivos serios para hacerlo. Eran dichos. Y ahora, hoy día tenemos otra cosa. Ojalá que en una situación cualquiera que ella sea, entiendan todas las bancadas, o por lo menos la gran mayoría de ellas, que esto no le conviene a nadie, que el país está prácticamente parado, que tenemos muchísimas cosas que atender. Oye, hoy día han matado no sé cuántos policías en la zona de Terruca, ¿no? Situación difícil para el país. Antero Flores Arauz, muchas gracias. Pero quisiera, te soy bien franco, que esto nunca hubiera sucedido y que no hubiera ninguna motivación. El Perú creo que merece otras cosas, y ojalá que los parlamentarios entiendan que acá nadie gana y que todos tienen que poner el hombro para que en estos 3 años y algo más de meses pueda realmente revertirse las cosas y manejarse bien al país coordinadamente. Gracias, Antero Flores Arauz, por acompañarnos esta noche. Regresamos con más en Cara a Cara. No se vayan.